Como lo hemos visto a lo largo del programa, hay indignados en el mundo, hay abultados resultados de la banca y por lo tanto bastante frustración. Para conversar de este sistema económico que se está adaptando al parecer a los nuevos tiempos, estamos con el matemático y socio de WAC Inversiones, Manuel Bengolea. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por convidarme. Estamos hablando, vimos hoy día los resultados. La semana pasada vimos los de JP Morgan, hoy día vimos los de Citigroup y también Wells Fargo. Sí. Y estamos viendo resultados de la banca bastante abultados en un momento en el cual estamos viendo cómo nuestros fondos de pensiones se caen, estamos viendo la crisis, inminente recesión que se habla de los países desarrollados y por lo tanto eso produce indignación y estamos viendo indignados en el mundo. ¿Cómo lo interpreta usted? Desde el punto de vista sistémico, porque sí, me imagino que usted es pro sistema. Por supuesto, absolutamente. Vamos a hablar después de los indignados. Déjame tocar un poco el tema de los resultados de la banca, porque si bien es cierto, los resultados de la banca son bien impresionantes. Cuando uno analiza cómo se generaron estos resultados, sobre todo en el caso de Citibank, uno se da cuenta que por normas contables introducidas el año 2010, es decir, el año pasado, hay una parte muy importante de la utilidad, más de la mitad de la utilidad de este trimestre, provienen de estos cambios contables. Pero son utilidades que pueden desvanecerse en el próximo trimestre, por lo tanto hay que tener harto cuidado con analizar los resultados. Cuando uno analiza, por ejemplo, las ventas de los bancos, uno se da cuenta que las ventas de este trimestre comparado con el igual trimestre del año anterior, la verdad que no notan un crecimiento, más bien notan una pequeña caída. Eso es una cosa. Ahora, lo segundo con respecto a los indignados, yo diría que es cierto que duele de repente que los bancos tengan grandes utilidades, pero también es cierto que duele mucho más que los bancos fallen, porque la caída de un banco trae un riesgo sistémico gigantesco como el que vivimos el año 2008, producto de la quiebra de Lehman Brothers. Por lo tanto, es deseable que los bancos sean sólidos, porque en la medida que los bancos sean sólidos, significa que todo el sistema económico, el sistema real, puede funcionar relativamente bien, porque un sistema real sin la banca muere rápidamente. ¿Cómo se explica esto al final en términos fáciles? Porque volvemos a lo mismo, produce indignación cuando uno ve que también en Europa se está hablando de recapitalizar la banca y uno ve que en realidad los bancos no tienen problemas, sin embargo las personas sí están empezando a tener problemas. Hay mucho desempleo. Estados Unidos está con un desempleo histórico, la cifra de pobreza en Estados Unidos aumentó al 15%. Hay razones de sobra para estar indignados. Entonces, ¿cómo ve usted este cambio en la economía, pero que fue en medio de esta globalización, la doctrina del shock que le llaman algunos? Sí, hay varios puntos en tu pregunta. Déjame, el primero de nada, la situación bancaria en Europa es muy frágil. No tiene ni comparación con la situación bancaria en Estados Unidos, porque Estados Unidos en el año 2008 actuó rápido para proteger a sus bancos y evitar que estos ¿no es cierto?, descalabro bancario que había, se esparciese al sector real, cosa que Europa se ha demorado mucho en hacer y los políticos siguen debatiendo y siguen demorándose, lo cual es complicado en el caso europeo. Ese es un punto con el tema europeo. Ahora, efectivamente el tema de la recesión, el tema de la globalización, el drama que la globalización trajo consigo un montón de beneficios, pero como todo beneficio siempre tiene atado un costo y muchos de nosotros, parte importante de los políticos, se hicieron los locos con los costos, ¿no es cierto? Y después de un beneficio hay que pagar la cuenta, hay que pagar la farra de alguna manera. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. No todo el problema fiscal americano es culpa de los bancos. Dejémoslo claro. El problema fiscal americano tiene algo que ver con los bancos. Muchos de los bancos que fueron rescatados en su oportunidad por la Reserva Federal Americana, ¿no es cierto?, estos bancos devolvieron su dinero a la Reserva Federal y la Reserva Federal, de hecho, ganó algo de plata con la devolución. El problema radica en otras partes. El problema en Europa, efectivamente los bancos hoy día están complicados, pero el problema de la banca europea, ¿no es cierto?, es que estos bancos le prestaban plata a países con problemas. O sea, obviamente los bancos tuvieron una política crediticia que fue bastante irresponsable, pero mucho más irresponsable ha sido la política en Europa que ha permitido situaciones que eran inaguantables. No puede ser, ¿no es cierto?, que en Francia, por ejemplo, una persona se jubila a los 60 años, ¿no es cierto?, y que los 30 años de vida que le quedan de ahí en adelante sean financiados por el Estado, porque no se puede. La verdad que el Estado no va para eso. Y la verdad que aquí hay una realidad que es súper dura, ¿no es cierto? Y es súper dura con la gente de edad, porque la gente de edad ya no tiene muchas posibilidades de cambiar esa realidad. Pero los políticos sí la tienen, y yo creo que aquí hay mucho, ¿no es cierto?, de políticos que han actuado en forma irresponsable y que han encontrado que es mucho más fácil
y es mucho más vendible por lo demás decir que el modelo liberal es un asco, que es malo, ¿no es cierto?, y denostarlo. Pero la verdad que aquí hay mucho actuar político irresponsable, y parte muy significativa de los indignados debiesen darse vuelta y pasar a la cuenta a los políticos, no tanto el modelo neoliberal. Y los políticos en este minuto, modelo neoliberal o no, los políticos son en este momento los que tienen la economía en sus manos. Sabemos que en Europa son ellos los que se tienen que poner de acuerdo, en Estados Unidos también, para aumentar el techo del déficit, etcétera. ¿Cómo se hace para explicar en democracia, cuando después hay que votar por estos políticos, cómo cree usted que finalmente van a tener que tomar el tema de la economía en sus manos y que después no pierdan la elección, que ese es el fin de los políticos? No es el fin mejorar la economía. Bueno, es el gran drama que hay en todas partes del mundo hoy día, digamos. ¿Cómo hacen los políticos para plantearse en forma creíble ante la gente? Porque cualquier fórmula creíble pasa por decirle a la gente, señores, hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo súper restrictivo para todas las personas, ¿no es cierto? Pero esto hay que volver a salir como nación, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, y la verdad que los políticos están acostumbrados de alguna manera a vender la parte fácil, y ahora van a tener que vender la parte difícil, porque es absolutamente necesario de que esto sea así. En Europa tiene que hablar claramente, porque en Europa hay problemas graves. Y si la banca en Europa no es reestructurada, y si no hay un acuerdo a nivel político europeo para solucionar el problema fiscal, el problema de tasas de interés, el problema laboral, ¿no es cierto?, no van a poder seguir teniendo una moneda en común. ¿Y cómo ve usted todo esto que estamos hablando acá en Chile? Bueno, yo creo que en Chile también hay algo bastante parecido. A nivel político están todos pendientes de la próxima elección. Lamentablemente tenemos elecciones presidenciales cada 4 años, se cruzan de repente con elecciones de concejales, de alcaldes, municipales, etcétera. Y la verdad que, como buenos políticos, los políticos gustan de dar ideas que son fáciles de entender a la población, pero muchas veces son bastante rápidos para explicar cuál es la parte mala, o sea, lo que se denomina la letra chica, como que no se detienen a decir, mire, esto tiene su lado positivo y esto tiene su lado negativo, como todas las cosas en la vida. Y yo creo que los políticos se han inclinado mucho hacia mostrar la parte positiva y poco hacia mostrar la parte negativa. Muy bien, Manuel, muchas gracias entonces por... Esto fue hoy día ya una reflexión. Sí, más filosofía que economía, pero está bien. Es que están totalmente relacionados, ¿no? Mucho. Y la economía también, y no hay que olvidarse. Y la historia también, sí. Es cierto. O sea, ahí hay un triunvato que, sí, hay que estudiar. Muchas gracias entonces por esta reflexión acá. Muchas gracias a ustedes por convidarme. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo capítulo de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.